Hola, hoy es el capítulo 1 del circuito análisis de sistema, perdón, análisis de circuito, y vamos a conversar un poco de la ley de Ohm. Esta ley para nosotros es fundamental saberla entender, interpretarla y también poder explicarla. La ley de Ohm establece que la corriente que circula por un circuito va a ser igual a la tensión aplicada dividida por la resistencia. Es una ecuación muy sencilla, pero cuando uno a veces le pide a los alumnos que lo expliquen, se confunden un poco. Primero veamos qué es lo que es la tensión. Pues este es el símbolo de la tensión y puede ser, por ejemplo, una pila. Tiene que haber un circuito cerrado, que puede ser un conductor, un alambre, y entre medio de ellos algún elemento que genera algún trabajo, como por ejemplo una ampolleta, un motor. En este caso vamos a utilizar solamente lo que son resistencias puras, ¿ya? A ver, ¿qué establece la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que en un circuito cerrado como este que está acá, la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué significa eso? De que yo en la medida de que aumento el valor de la resistencia, la corriente va a ir disminuyendo. Es como si fuera una pequeña llave de agua, ¿no es cierto? Y yo estrangulo el paso del agua. Lo mismo pasa con la resistencia en un circuito eléctrico. Por otro lado, dice además que si yo aumento el valor del voltaje, también voy a aumentar la corriente. Estos tres elementos que están integrados en este circuito establecen lo que se llama la ley de Ohm, es decir, la intensidad de corriente, que se mide en amperes, el voltaje o diferencia de potencial, que se mide en volts, y el elemento resistivo, en este caso, se mide en ohm. Este es el símbolo del ohm. Aquí están los símbolos para amper, la letra A, para la diferencia de potencial o voltaje, la letra V, y para la resistencia, básicamente, el símbolo ohm. Por ejemplo, en este circuito, supongamos que el voltaje mide 12 volts. Ese es un voltaje común para los electrónicos, a los 12 volts. Y el valor de la resistencia son 100 ohms. Si yo aplico la ley de Ohm, la corriente que circulará por el circuito va a ser igual a 12 dividido por 100, lo que me da 0,12 amperes. Uno puede expresar en términos de potencias de base 10. En el caso, por ejemplo, podemos dejar expresado en 120 miliamperes, considerando que un mili es 1 por 10 elevado a la menos 3. Como ustedes pueden ver, la aplicación de la ley de Ohm no es muy complicado, ¿ya? Entender muchas veces el fenómeno puede ser a lo mejor un poquito difícil de llevar desde el modelo matemático hacia lo que es análisis de circuito. Por ejemplo, ¿qué es el voltaje? El voltaje es la diferencia de potencial eléctrica que se aplica al circuito, haciendo, por ejemplo, una analogía. Si yo tomo este lápiz y lo levanto, adquiere un cierto nivel de energía potencial, que si yo lo suelto, ¿no es cierto?, va a caer. En la naturaleza siempre las cosas tratan de igualarse. En el caso de la electricidad, podemos decir que el voltaje es una diferencia de potencial eléctrico. Los electrones van a tratar de compensar esta desigualdad o esta diferencia circulando por el circuito hasta que este elemento quede neutro o equilibrado, ¿ya? Si yo, por ejemplo, saco esta resistencia y pongo un alambre acá directamente, por ejemplo, puedo hacer esto y pongo un alambre acá, la saco acá y pongo un alambre, es lo que se denomina como un cortocircuito. En este caso, el valor del alambre adquiere un valor de resistencia igual a 0. Entonces nos quedaría, ¿no es cierto?, nos quedaría que el voltaje, sea cual sea el valor, dividido por 0, si uno lo aplica en la calculadora le va a parecer como que no existe. Para nosotros sí existe.
y es un valor muy alto. Se denomina que la corriente adquiere un valor infinito, ¿de acuerdo? Infinito. Ahora, si yo pongo un alambre en esta pila, evidentemente que no voy a tener corriente infinita, o si no me la llevo para la casa y vivo feliz. Lo que va a pasar es que esta pila va a entregar la máxima corriente de que dispone, 1 A, por ejemplo, ¿de acuerdo? Va a producir otro fenómeno que lo vamos a estudiar en potencia, que el alambre o el conductor de esta que une esta pila va a generar una sobretemperatura, un recalentamiento, se llama el efecto Joule, ¿de acuerdo? Esta resistencia, voy a volver a tratar de mantenerla como estaba originalmente, esta resistencia que está acá, ya evita que se genere el cortocircuito, ¿de acuerdo? Pero también es importante determinar cuál es la máxima potencia que puede disipar. A ver, miren, si yo dejo caer este lápiz nuevamente, lo dejo caer, y no hay nada que se oponga a su movimiento, eso se considera como un cortocircuito en forma eléctrica. Si yo en medio del camino pongo un aspa, al caer este lápiz voy a amortiguar su velocidad, la voy a bajar y voy a mover el aspa y a lo mejor voy a generar un movimiento mecánico, ¿de acuerdo? Estoy transmitiendo parte de la energía que cayó el lápiz, de energía potencial, la voy a convertir en cinética a través del movimiento del aspa. En electricidad es lo mismo, ¿ah? Esta energía que traía la corriente me puede servir, por ejemplo, para encender una ampolleta, me puede servir también para poder activar un motor. Por eso que en general nosotros en electrónica esta resistencia más adelante le vamos a llamar carga. Ahora le llamamos resistencia porque básicamente vamos a trabajar con elementos resistivos puros, pero más adelante este elemento puede ser, como les decía, un motorcito de 12 volts, por ejemplo, o puede ser también una ampolleta, ¿ya? Hay que calcular bien los valores porque si colocamos algo que, por ejemplo, un LED que se activa con 1,5 volts, lo vamos a quemar. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo calcular la potencia o las tensiones necesarias para poder que el circuito no vaya a fallar. Entonces, ¿qué es lo importante? La ley de Ohm, ¿no es cierto?, establece la relación entre estos tres elementos, tensión, resistencia y corriente, a través de esta ecuación que es muy sencilla, que está acá, que es muy sencilla, ¿ya? Pero hay que saberla aplicar y hay que saberla interpretar también, ¿de acuerdo? Estamos claros, ¿no es cierto?, que la corriente, ¿ya?, va a disminuir en la medida de que este valor de R vaya subiendo, pero a la vez va a ir bajando, va aumentando si este valor de resistencia, ¿no es cierto?, va bajando, porque es inversamente proporcional. Mientras más pequeño es el denominador, más grande es el resultado obtenido, ¿ya? También puede ser modificando el voltaje, aunque en realidad cuando uno tiene un circuito el voltaje se mantiene constante. Lo que uno puede ir cambiando es valores de carga, ¿ya? Es difícil que en un circuito yo cambie la alimentación. Por eso es que le hago más énfasis a la resistencia, ¿ya? Voy a desarrollar un problema, un trabajo, y lo vamos a aplicar en el simulador para que ustedes puedan ver que esta ecuación no tiene ningún problema, se puede aplicar sin ninguna dificultad. Pero sí, digamos, van a haber pequeñas diferencias cuando nosotros hagamos físicamente el circuito, porque esta ecuación, digamos, no considera efectos térmicos, no considera las resistencias propias del alambre o las tolerancias de la resistencia, ¿de acuerdo? De lo cual ya hemos conversado algo ya. ¿Qué pasa, no es cierto?, cuando yo, por ejemplo, en vez de tener una sola resistencia, agrego otra más acá? Es lo que vamos a ver ahora y es lo que se denomina los circuitos series. Gracias.